Hola chicos, buenas tardes. Les estoy grabando lo que es el tema de la perspectiva caballera porque hubo muchos que me lo estuvieron pidiendo para poder hacer la lámina y la tarea, pero como lo grabé en Zoom la anterior vez y le puse varias veces pausa, pues tengo 4 videos para poderle subir un solo tema. Entonces decidí mejor grabar uno solo. Bien. Tenemos aquí lo que es la definición de la perspectiva caballera. Como ya vemos aquí, dice que es la representación gráfica convencional de un objeto geométrico en las que deben proyectarse tres de sus caras, las cuales están unidas por un punto en común llamado vértice. Si se fijan en esta parte aquí tengo una cara, dos caras, tres caras y mi punto aquí llamado vértice. Ahora, la perspectiva caballera va a tener diferentes ángulos de proyección, que en este caso son tres, que es el ángulo de 60, el ángulo de 45 y el ángulo de 30. Si se fijan, dependiendo de cada uno de estos ángulos, es la cantidad que se alcanza de ver como en la profundidad del dibujo de la proyección. Ahora, también depende del número del ángulo, es la cantidad que yo voy a reducir ese ángulo a la hora de hacer mi dibujo. Y tengo aquí los fundamentos básicos de la perspectiva caballera. Ejes X y Y siempre forman un ángulo de 90. Depende del libro de consulta, vamos a ver que esos ángulos también les van a poder cambiar lo que es el nombre. En algunos libros, por ejemplo, para mí es más común entender los ejes que son X, el que va de manera horizontal, el eje Y, que es donde van las alturas, y el eje Z, donde va la profundidad. Pero si ustedes deciden trabajarlo con el eje X, donde va la longitud, el eje Z, donde van las alturas, y el eje Y, donde va la profundidad, también lo pueden hacer. No hay problema. De hecho, los ejes no se tienen que ver porque únicamente tiene que quedar el dibujo hecho. Entonces, como regla fundamental es que el ángulo X y Y o X y Z siempre deben de formar un ángulo de 90 grados. Lo que es el ángulo Z es el que va a variar, o el ángulo Y, dependiendo de cómo usen las letras, va a variar. Por ejemplo, tengo el ángulo Z aquí como 45, o puede ser que también tenga aquí 30 o 60 grados. Esta es una vista, también puedo acomodarlo de la siguiente manera, tener el ángulo X, donde está mi eje X, mi eje Y de manera vertical, pero en lugar de formar este hacia acá, lo voy a formar yo hacia este lado, pero con respecto a X va a formar 45 grados, ¿sí? Y ya desde aquí, desde este punto, yo ya estoy viendo otra perspectiva, otro punto de vista de mi figura, ¿sí? Entonces, lo único que cambian son las letras, pero en sí es lo mismo. Ahora, me voy a regresar tantito a la presentación pasada, donde, bueno, no puedo regresar, pero dependiendo del ángulo es lo que yo voy a reducir. Normalmente trabajamos con la de 45 porque es la de que se reduce a la mitad. Si es de 30 a 60, ustedes van a checar en la figurita que una se reduce a 1/3 y la otra se reduce a 2/3, dependiendo del ángulo que yo esté usando. Pero nosotros vamos a trabajar únicamente con la de 45. Quiere decir que si yo tengo 9 centímetros, este cubito por todas, por ejemplo, en su planta horizontal, pues va a medir 9 por 9 y su altura va a medir 9. Entonces, ¿qué hago? Trazo mis ejes, aquí tracé ya mis ejes, y de el origen hacia acá voy a medir 9 centímetros. Entonces, marco ahí mis 9 centímetros. Desde el origen hacia arriba voy a medir mis 9 centímetros también y lo voy a marcar, pero en el ángulo donde va la profundidad lo tengo que reducir a la mitad. Entonces divido 9 entre 2, 4.5. Quiere decir que Z lo voy a reducir 4.5. Y empiezo a unir mis puntos. Trazo uno con este de aquí tiene que ser paralelo con el de la Z, con el eje Z, y todas las demás tienen que ser paralelas. Por ejemplo, esta vertical tiene que ser paralela con esta, paralela con esta. Esta de manera horizontal pues tiene que ser paralela con X y paralela con las dos que están superiores.
¿sí? Entonces, esto también es un punto fundamental, es que todas las líneas siempre son paralelas y en ningún punto se van a tocar. Siempre tienen que ser paralelas. Si no son paralelas, no es una perspectiva caballera. Ahora, como notas, en el eje X y Y no se reduce, se deja la misma medida, que es lo que estamos viendo. Y la nota 2 dice en el eje Z es la profundidad y es el que se reduce dependiendo del ángulo que yo estoy usando. En este caso, como es una perspectiva caballera de 45, pues lo divido entre 2 y me va a dar 4.5. Ahora, algo que también me faltó explicarles ese día que les di la clase era qué es lo que se va a ver en cada uno de los ángulos o en cada una de las caras. Por ejemplo, en la conjunción aquí tenemos que es X y Z o puede ser X y Y, dependiendo de las letras, siempre se va a ver el lado frontal. En Z y Y, en este lado que puede ser Z con Y, igual me va a dar acá el perfil. Y en el ángulo Y con Z o que sea Z con X, me va a dar el horizontal. Depende de cómo se llamen aquí sus ángulos, es la combinación de letras que van a tener. Pero ya saben que en esta parte siempre va a ser el horizontal, en esta parte siempre va a ser el frontal y en este lado el perfil. Otro punto es que acuérdense que este siempre forma un ángulo de 90 y de aquí a aquí son 135, porque con respecto a X, este va a formar un ángulo de 45. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se vería mi dibujo sin reducción. Si se fijan, parece más bien un rectángulo. Entonces aquí con una reducción de 2/3, pues ya se ve más proporcional y con una reducción de 1/2, pues también todavía se ve muy proporcional el dibujo. Ahora, la tarea que les expliqué era que tenían que hacer esta lámina, representar lo que te pide tu maestra. Presentar la teoría. ¿Qué quiere decir la teoría? Que tienen que poner en su lámina lo que es el concepto de Montea. Ahora, lo que son los fundamentos básicos sería esta parte de aquí, que sería ubicar los ejes y las posibles caras que tenemos. Puede ser que yo esté viendo esta cara o que esté viendo esta cara. Y hacer lo que es la montea de un cubito que mide 3 por 3 en la planta horizontal y en el alzado y dibujar su perspectiva caballera. Aquí es donde tengo que ver cuánto es lo que realmente mide ese dibujito. Y esto sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya servido esta explicación un poquito más rapidito. Y pues estamos en contacto. Los vería hasta el día lunes porque el viernes no tenemos clases. ¿Ok? Saluditos, pasen un bonito fin de semana. Bye. Ah, les mando su tarea también. Bye.